Bueno, en este último trozo nos hemos sentado todos a la vez para hacer como una gran cloenda, como un gran fin de fiestas, como una gran clausura, en la que queríamos explicar, además de dar la palabra a Consuelo Vázquez, la directora de la Comisión Española de la UNESCO, que ha tenido la gran amabilidad de venir de Madrid para esta sesión, pues queríamos aprovechar para explicar muy brevemente cuáles eran las políticas de la UNESCO en bioética que son objetivos de la cátedra, es decir, ¿qué hacemos nosotros desde la cátedra de UNESCO? Porque nos parecía que después de 3 años también era bueno que se hiciera explícito cuál era la labor que llevábamos a cabo. Eso será lo que haga ahora Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Salud Pública, investigadora del observatorio, pieza crucial, como todos sabéis, del grupo. Después el profesor Royes explicará, yo no lo presento ya porque está presentado, ha moderado la mesa anterior y también está bastante visto, tan visto como yo. Va a presentaros el documento que tenéis fuera, que podéis llevaros, por supuesto, que es la, digamos, reedición y actualización de los 2 documentos del observatorio, uno de ellos sobre voluntades anticipadas y otro sobre eutanasia, en el que hemos hecho una actualización recogiendo la repercusión que han tenido y lo que es importante, sobre todo para los juristas, que es su impacto normativo, es decir, la influencia que han tenido en las normas que se han ido aprobando a partir de que los documentos vieron la luz y que han recogido sus conclusiones. Y después de eso cederemos la palabra a Consuelo Vázquez para que ella haga su intervención y cerraremos la sesión. Seremos todos lo más breve que sepamos. Alberto. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Casado la oportunidad de participar en este tercer seminario internacional de la Cátedra UNESCO de Bioética sobre la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, este año dedicado a los temas de justicia, riesgo y salud. El objetivo de mi presentación es exponer a grandes rasgos el programa de bioética UNESCO y cómo la Cátedra UNESCO de Bioética, desde sus actividades de investigación, formación y transferencia de conocimiento, participa en la consecución de los objetivos establecidos por la UNESCO, esta organización del Sistema de Naciones Unidas dedicada a promover la paz y la cooperación entre los Estados miembros en aquello que respecta a la ciencia, la cultura y la educación. El programa de bioética UNESCO lo vamos a enfocar desde una perspectiva tridimensional, siguiendo un poco lo que ha comentado la directora de la sección de bioética, la doctora Daphne Feinhold, una perspectiva que lo que pretende es dejar constancia de esa posición que ocupa la UNESCO en la esfera internacional desde esta perspectiva normativa, pero también desde una perspectiva de creación de comités de ética y construcción de capacidades y, finalmente, de educación y sensibilización en bioética y de ese fomento del debate público, que es donde se integrarían específicamente las cátedras UNESCO, y en concreto la nuestra, de la Universidad de Barcelona. El programa de bioética UNESCO se crea en el año 93, hace 17 años, y se integra dentro de la División de Ética de la Ciencia y las Tecnologías de UNESCO, que depende directamente del área de ciencias humanas y sociales. Pero ya desde los años 70 la UNESCO se presenta en el ámbito de la bioética como una organización líder en estas cuestiones, y la intención es que los países que forman parte de la comunidad internacional participen en este debate bioético global y transcultural. Desde una perspectiva general, la UNESCO se conforma como un foro para el debate público en bioética, un foro intelectual y universal, específicamente a través de la labor realizada por el Comité Internacional de Bioética, que justamente ahora está a punto de publicar, ya está disponible un informe borrador, pero el informe definitivo está a punto de publicarse sobre aquello que respecta al artículo 14 que se está debatiendo, o que ya se ha debatido hoy aquí, sobre responsabilidad social y salud, y también a través de las aportaciones del Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO. Pero ya entrando en esa vertiente más específica, una vertiente normativa, cabe dejar constancia de que realmente la UNESCO tiene una importancia crucial para la consolidación de la bioética en la esfera internacional, porque realmente el establecimiento de un marco normativo común para los Estados, que eso supone las 3 grandes declaraciones de la UNESCO, supone establecer esas pautas a seguir en aquello que respecta al desarrollo y aplicación
de las ciencias de la vida, la biomedicina o las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, tal como señala el artículo 1 de esta última declaración que se está analizando. Pero recordando un poco esa dimensión normativa, cabe destacar la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos del año 97, que quizás, como decía la doctora Casado, es la más conocida de todas, la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos del año 2003 y, finalmente, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y a mí me gustaría recordar en este punto, vale la pena recordar, los argumentos aportados por UNESCO, ya que también se han hablado de las luces y sombras que ha recibido, de las que caracterizan a esta declaración. Esos argumentos aportados por UNESCO, básicamente contestando a estas tres preguntas: ¿por qué una declaración? ¿Por qué UNESCO? Y el procedimiento que se ha seguido. Porque realmente este texto normativo supone una adopción de un texto internacional por parte de los Estados, elaborado por los Estados y realmente dirigido a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar que se ha elegido una declaración y no un convenio o otro tipo de fórmula porque permite un mayor consenso y una mayor adaptabilidad en aquello que respecta a las cuestiones éticas relacionadas con las ciencias de la vida, la medicina y las tecnologías conexas. También, en segundo lugar, cabe destacar que UNESCO defiende su posición en el sentido de que es la que está consolidando la bioética en la esfera internacional de la mano del derecho internacional de los derechos humanos. Y así lo ha demostrado con el genoma humano y con los datos genéticos humanos. Realmente tiene un importante protagonismo en esa elaboración de normas que contribuyen a la formación de los principios de la bioética ligados a los derechos humanos. Y finalmente también recuerda que es preciso atender al procedimiento de elaboración que se ha seguido para la elaboración de esta declaración, un procedimiento transparente que ha permitido la participación de todos los actores implicados y que se ha basado en una realización de consultas públicas con organizaciones no gubernamentales, con comités de ética y con otros actores implicados. Volviendo a esa perspectiva tridimensional, quiero destacar también esa vertiente, además de la normativa, la que tiene que ver con la construcción de capacidades y con la creación de comités de ética. Luego volveré también sobre el punto referente a la educación y a la sensibilización, porque realmente nos permite comprender mejor esa vertiente normativa, ¿no? Cómo a través de la construcción de capacidades esos principios se van aplicando, se van desarrollando, y en este sentido me gustaría destacar una serie de cuestiones. En primer lugar, como ha explicado la doctora Feinholz, el programa de asistencia a comités de bioética en desarrollo del artículo 19 de la Declaración, que trata específicamente sobre crear e implementar comités de ética en distintos ámbitos, pero específicamente aquí se centra en la creación de comités o comisiones nacionales de bioética. En aquellos estados en los que no existen ni la infraestructura bioética ni la estabilidad jurídica suficiente, en los que quizás los derechos humanos se hallan en constante riesgo de vulneración, y por tanto a través de la creación e implementación de este tipo de figuras, de este tipo de mecanismos, pues lo que se pretende es fomentar en primer lugar ese debate en bioética y luego ir desarrollando y aplicando los principios que la declaración contiene. Y específicamente lo que propone este programa, que creo que es importante también por el tema que voy a relacionar con la Cátedra UNESCO de Bioética, esa construcción y generación y consolidación de redes internacionales, lo que se busca es conectar aquellos comités nacionales de bioética que tienen una experiencia o una trayectoria consolidada con aquellos que están en fase embrionaria, a través de la generación de una red internacional de contactos. Y precisamente en la última reunión que tuvo lugar del Comité Internacional de Bioética en México, en noviembre, tras la reunión ordinaria, tuvo lugar esta conferencia, que es una acción conjunta de UNESCO con la Comisión Europea, financiada por el 7º programa Marco, en el programa de Ciencia y Sociedad, que trata específicamente de la capacitación y la construcción de capacidades en comités nacionales de ética. Se discutían varios puntos, como temas de funcionamiento, los problemas o los grandes temas que preocupan a los comités, y se volvía a destacar esa necesidad de generar redes internacionales en bioética, conexiones entre pues, los comités recién creados, los comités consolidados, para ir detectando los problemas, ir compartiendo experiencias y profundizar en el avance de la consolidación de los comités. Pero también es importante porque en esta conferencia, en esta acción conjunta, uno de los grandes temas era establecer cuál es la función específica de los comités nacionales de bioética en relación al principio de responsabilidad social y salud del artículo 14. Y se decía que estos comités, entre otras cuestiones, tenían que definir pues, cuáles eran las líneas prioritarias de investigación a seguir por los países, y también se destacaba que realmente se convierten en intermediarios entre la sociedad y los gobiernos para ir avanzando, ir analizando, ir fomentando el debate de las cuestiones bioéticas. Otra parte importante del programa de bioética UNESCO desde esa perspectiva tridimensional es la parte que tiene que ver con educación en ética.
Y dentro de este programa, además de organizar una serie de cursos, que toda esta información está disponible en la página web de UNESCO, que luego avanzaré, la UNESCO ha desarrollado recientemente, ya traducido, ya está disponible en castellano, que muchos de ustedes lo habrán recogido en la entrada, el programa de base de estudios sobre bioética, que sería establecer unos mínimos. Cada unidad docente está conformada por un principio para que se establezca la docencia y la formación en bioética en las universidades. Realmente se plantea como un programa flexible que luego se puede ir abundando sobre él y se puede ir completando, pero sería entender que estos principios reconocidos en la declaración suponen pues, una plataforma global a través de la cual se puede introducir y fomentar la bioética, especialmente en las universidades, ¿no? En cada Estado miembro. Y finalmente destacar especialmente el Observatorio de Bioética Global, que también se ha comentado esta mañana. Un observatorio que es una iniciativa de UNESCO que consta de una serie de bases de datos interconectadas para conocer quién es quién en bioética, qué programas existen, qué legislación existe y qué códigos de conducta. Está disponible actualmente en 6 idiomas y la doctora Casado, como titular de la cátedra, recibió el año pasado, hace algo más de un año, el encargo de analizar cuál era la situación de la educación en bioética en las universidades españolas. Y durante el curso académico anterior se estuvo realizando una investigación exhaustiva, precisamente por encargo del director, el señor Gentenhave, el director de la División de Ciencia y Tecnología de UNESCO. Ya pueden ustedes consultar, luego también les copiaré el enlace, en la revista de Bioética y Derecho, que es una publicación desde el Observatorio, de la Cátedra y del Máster, un artículo en el que ya se avanzan los primeros resultados y también volveré sobre ello, pero recordarles que la siguiente jornada, el siguiente seminario internacional, se basará exclusivamente en analizar estos resultados, porque se dedicará al artículo 23, si no me equivoco, que es el que se ocupa de la educación y la formación y el debate en bioética. Para más información, aquí tienen la página web de bioética directa de la UNESCO. Pero bueno, siempre buscando en Google, ¿no? Uno encuentra antes las entradas. Y volviendo a esa perspectiva tridimensional, en el último punto es donde se integran las cátedras UNESCO de bioética. Unas cátedras UNESCO que forman parte de ese programa o de esa acción dentro del programa UNESCO de educación y sensibilización y debate público en las cuestiones bioéticas. Existen 10 cátedras UNESCO de bioética en el mundo, no muchas están activas, y ustedes pueden consultar la información completa de cada una de las cátedras entrando en la página web de Educación Superior, en concreto Networking Unit WIL, y allí se puede consultar toda la información disponible. Entrando ya también en concretar qué hace la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona, y cuando se creó, esta cátedra se crea en el año 2007, para extender, desde hace varios años ya, una concepción de la bioética pluridisciplinar, laica, global y flexible, que enmarca su reflexión, como pone aquí, en el respeto y la promoción de los derechos humanos. La Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona ha desarrollado un amplio programa de cooperación con UNESCO para, a través de sus objetivos de investigación, de docencia y transferencia de conocimiento, contribuir a cumplir estos puntos del programa, principalmente a través del trabajo en redes internacionales, que, como verán, muchas de ellas ya están consolidadas. Pero volviendo a esa idea de divulgar o tratar de diseminar lo que es el contenido de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO específicamente organiza este seminario, que forma parte de esa divulgación de los instrumentos normativos de la UNESCO, divulgados por UNESCO. Y creo que es algo que debemos recordar también, porque se consolida de alguna manera ya con el título de la propia declaración esa posición, esa postura que siempre se ha defendido de vincular la bioética al derecho o la bioética a los derechos humanos, ¿no? Como el título de la declaración indica. El primer seminario, también esto se ha comentado esta mañana, fue un poco en el año 2007 para presentar los objetivos de la cátedra, las actividades de la cátedra, y se basó específicamente en el principio de autonomía. Contamos con la presencia del exdirector general de UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza, y también con representantes de UNESCO París, como Sonia Bari y Sabina Colombo. En las segundas jornadas se analizó la dignidad humana,
Y eso dio lugar también, fueron 2 días, fueron un seminario, unas jornadas muy intensas, y ahí también dio lugar a una publicación, pero lo interesante es que tuvimos la oportunidad, siempre por agenda es difícil coincidir y que todas las personas que queremos que vengan lleguen a asistir, con otras cátedras UNESCO de bioética, como la que dirige en Argentina el profesor Salvador Darío Vergel, y también con miembros del Comité de Bioética de España y el Comité de Bioética de Cataluña, miembros de las redes del Observatorio y de la Cátedra y de otras universidades. Y en este seminario agradecemos la presencia de la directora de la sección de bioética y también de Consuelo Vázquez, directora de programas de la Comisión Española UNESCO. El próximo seminario ya les he avanzado que será sobre educación en bioética, el artículo 23. La Cátedra UNESCO tiene su propia página web, se aloja específicamente dentro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad, de la página web del Observatorio, y desde su creación recibe unas 2000 visitas al año. En ella solemos colgar los resultados de las jornadas, pero también reservamos un espacio para todos los documentos que UNESCO va publicando, efectivamente las 3 declaraciones, pero también los trabajos del Comité Internacional de Bioética, y allá pueden encontrar las actividades pasadas y las actividades futuras que pueden resultar de su interés. Como decía, las segundas jornadas dieron lugar a una publicación colectiva que precisamente hace 2 días se presentó en el Colegio de Abogados de Barcelona, pero que en diciembre se presentó oficialmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. También quisiera destacar que es una publicación colectiva en la que han participado miembros del observatorio y, como decía, todas las personas que han participado en esa jornada, pero también está disponible online y a través de nuestra página pueden acceder a esa publicación online. Esta publicación además era importante para nosotros porque conmemoraba el 10º aniversario y los 15 años también de la creación del máster en bioética y derecho que la doctora Casado creó y que actualmente dirige. En el ámbito de la investigación, la Cátedra UNESCO lleva a cabo una serie de actividades. En primer lugar, un seminario interuniversitario de investigación que se articula mediante un sistema combinado de reuniones presenciales y de intercambios online con las universidades que forman parte de las redes y el observatorio y la cátedra. Y también lleva a cabo un programa de profesores visitantes, parcialmente con el soporte de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, de la Universidad de Barcelona y del Observatorio. La investigación que se realiza en la cátedra y en el Observatorio de Bioética y Derecho se financia básicamente únicamente mediante convocatorias públicas autonómicas, nacionales e internacionales, en las que los proyectos son evaluados por pares, y siguiendo con las publicaciones, ya les he avanzado esa publicación con Civitas de la cátedra sobre la dignidad y los principios, pero esperamos poder publicar este año, está en prensa, un libro sobre dilemas éticos en comunicación médica, que también estará coordinado por Gemma Revuelta y la doctora Casado. Gemma Revuelta ha intervenido esta mañana, y uno también sobre bioética y nanotecnologías. Siguiendo con el apartado de publicaciones, como les decía, tienen a su disposición la revista electrónica de Bioética y Derecho, publicación de la cátedra, del máster y del observatorio, que actualmente está indexada en Latindex, RACO y Directory of Open Journals. El número 18 está casi a punto de salir, yo creo que el lunes ya estará disponible, y desde el punto de vista de la formación que la Cátedra UNESCO en Bioética de la Universidad de Barcelona ofrece, existe un programa de máster, una formación de posgrado, el máster en Bioética y Derecho, que desde hace 15 años se imparte ininterrumpidamente y que tenemos aquí el placer de contar con muchos de sus alumnos, ¿no?, del primer y segundo curso de este año. Y además, asociado a este programa de máster, existe una serie de becas para matrícula y para bolsas de viaje para las personas que pudieran estar interesadas en cursarlo. Además, yo creo que es importante destacar que la cátedra, en el ámbito de la formación, contribuye de forma específica a alcanzar uno de los objetivos, que sería la creación o la implementación de comités de ética en investigación y en otros ámbitos. El máster y el resto de programas utilizan las nuevas tecnologías para la enseñanza de la bioética y toman como referencia esas metodologías y los contenidos desarrollados por el observatorio en esas redes internacionales que les voy a comentar a continuación. Aquí tendrían información sobre el máster y también sobre la formación a medida que se ofrece para miembros de comités o operadores jurídicos. Y a través del trabajo en red, el observatorio y ahora la cátedra transfiere la experiencia y las metodologías adquiridas a diversos países en distintas regiones. En primer lugar, la creación de la Red para la Enseñanza de la Bioética, financiada en parte por el programa ALFA de la Unión Europea, y también la creación de la Red Temática de Bioética y Derechos Humanos, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya,
supuso el desarrollo y la consolidación de una serie de redes en las que forman parte países latinoamericanos, países de Norteamérica y también de Latinoamérica, perdón, europeos, ya he dicho antes latinoamericanos, y recientemente las ayudas obtenidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo han facilitado esa consolidación de una red de investigación en docencia en bioética, para la formación en bioética y para la creación e implementación de comités de bioética en universidades, hospitales y otras instituciones participantes. Finalmente, destacar también la recién creada Ibero-American Network de la International Association of Bioethics, en la que el observatorio y la cátedra se integran y que pretende extender ese trabajo realizado en red a todos los países de Latinoamérica. Como actividades futuras, se prevé que miembros de la cátedra participen en el seminario que está organizando el Colegio de Bioética en México sobre bioética y laicismo, y también, por destacar algunas, el 28 de abril la conferencia sobre bioética y derechos humanos en la UNAM, también en México. Tiene previsto también participar en la conferencia internacional sobre educación en bioética, que está organizada por otra de las cátedras UNESCO, concretamente en bioética de Israel. Y finalmente, recordar que también estará presente en el 10º Congreso de la Asociación Internacional de Bioética, que este año tratará sobre bioética en un mundo globalizado. Para más información, aquí les copio la entrada directa a la cátedra. Nada más, muchas gracias. Sí, gracias, Itziar. Quería decir solo una cosa. Para nosotros es importante que sepa la gente que trabaja con nosotros qué es lo que hacemos. Y esa revisión que Itziar ha hecho de las tareas, bueno, quiero decir que excede de la propaganda lo que uno hace. Lo que queremos decir es que lo que quiero que vean es que si van entrando en los ítems que ella ha mencionado, porque es que a veces ver las webs se hace muy pesado, pero vale la pena, porque están todos los programas, están los materiales, está muchísimo material online hecho y a la disposición de todos, porque bueno, desde una universidad pública de lo que se trata es de poner en común el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de tanto tiempo. Entonces tiene, por ejemplo, programas de distintos niveles de docencia, todo el material para darlos, la bibliografía, los contactos. Esa era un poco la idea de lo que nosotros queríamos transmitir. O sea que yo robo medio segundo para decir, visiten la página web. Bien, seguimos a ritmo rápido. Desde el año 2000, el Observatorio de Bioética y DRED lleva publicando documentos de su grupo de opinión acerca de diferentes temas de fuerte impacto en los ambientes bioéticos, sanitarios y jurídicos de nuestra sociedad. El documento que ustedes encontrarán en la mesa instalada en el vestíbulo justo al salir por la puerta es el documento número 15 ya, y se trata de lo siguiente. Es una reimpresión de dos documentos. El primero lo publicamos en junio de 2001 sobre las voluntades anticipadas, y el segundo lo publicamos en diciembre de 2003 sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Estos documentos hace ya mucho tiempo que se agotaron, aunque siempre han estado y siguen estando disponibles a través de la página web del observatorio para que libremente cada uno pueda leerlo, descargarlo, imprimirlo, en fin, lo que le parezca, de forma absolutamente libre y gratuita, como corresponde a un centro de investigación público y con voluntad de servicio público. Aprovechando estas reimpresiones de documentos agotados, lo que hacemos es no solo reimprimirlos tal cual se publicaron en su momento original, sino añadir una presentación, un prólogo o un análisis acerca de lo que nosotros entendemos como repercusión a diferentes niveles, a niveles profesionales, a niveles sanitarios, a niveles jurídicos, a niveles sociales y, en algunos casos, a nivel legislativo, de las propuestas o de algunas de las propuestas que nosotros hacíamos en dichos documentos. Tiene, por lo tanto, esta reimpresión un carácter histórico, un carácter de volver a poner
en manos de la opinión pública materiales que en la versión en papel, la que para muchos todavía sigue siendo la más fácil y la más amable de utilizar y de leer, y además aprovechamos para hacer esta especie de balance. El documento sobre voluntades anticipadas de junio 2001 surge a raíz de que el Parlament de Cataluña promulga de manera absolutamente pionera en el Estado y casi diría que en Europa una ley sobre la autonomía del paciente, uno de cuyos artículos permite que los ciudadanos que deseen hacer uso de este derecho puedan otorgar, puedan redactar, firmar, entregar un documento de voluntades anticipadas para que sea su voz cuando no puedan expresarse, donde indiquen claramente qué tipo de asistencia desean y cuál no desean recibir si en un futuro se encuentran en determinadas circunstancias. Es un ejercicio de previsión y por eso lo de voluntades anticipadas o instrucciones previas, como se denomina en otros lugares, estamos hablando de lo mismo. Bien, 6 meses después de la promulgación de la ley del Parlament de Cataluña, nosotros nos planteamos como grupo de opinión que para que esto no fuera únicamente un artículo más de la ley sin eficacia práctica, hacía falta, primero, informar a los ciudadanos de que esta posibilidad era muy importante y iba muy en serio. Y segundo, ofrecerles una manera práctica, es decir, un modelo, es decir, un ejemplo de ese tipo de documentos de voluntades anticipadas para el que deseara hacer uso de él, lo tomara entero, en parte, se inspirara, copiara, en fin, o hiciera lo que quisiera, adaptado a su voluntad y a sus necesidades. Ofrecimos ese documento junto con una hoja de instrucciones para que los ciudadanos supieran qué tipo de documento era, qué era importante que tuvieran en cuenta a la hora de rellenarlo, qué debían hacer con el documento una vez rellenado y firmado, qué trámites tenían que seguir, etcétera, etcétera. Bien, ese documento, nuestra propuesta de modelo, ha tenido un enorme impacto a niveles de centros asistenciales, a niveles de instituciones y también, sobre todo, a nivel de las autoridades sanitarias, puesto que a partir de julio de 2001, cuando el Departament de Salud de la Generalitat de Cataluña publicó en su web un modelo orientativo, como todos son modelos orientativos, puesto que la ley no llevaba anexo un modelo de instancia, digamos así, ¿no? Todos son modelos orientativos para que los ciudadanos tuvieran una idea más clara de cómo ejercer ese derecho si deseaban hacerlo. Y en esta publicación del Departament de Salud de Cataluña del 2001 seguían bastante de cerca nuestra propuesta de documento de voluntades anticipadas. Pero durante estos 9 años, dado que la sanidad está descentralizada en el Estado español y es cada comunidad autónoma de las 17 que lo componen la que tiene transferida la sanidad, a lo largo de estos años, todas y cada una de las comunidades autónomas han ido proponiendo a sus ciudadanos un modelo de documento de voluntades anticipadas que, en sus líneas generales, podemos decir claramente que se han inspirado, algunos se han inspirado más, otros se han inspirado menos, pero todos se han inspirado en la propuesta que nosotros hicimos ya hace 9 años. Esta es la información que ustedes encontrarán en la tabla que va al final de la versión en lengua inglesa de la presentación de este documento. Una tabla muy detallada con las webs de donde cada comunidad autónoma tiene su modelo orientativo, su hoja de instrucciones, etcétera, de documento de voluntades anticipadas, para que quien desee pueda consultarlo y la información en directo. Nosotros hemos seleccionado esta información, la hemos tabulado, pero le damos evidentemente al lector la posibilidad de que adquiera esa información con todo el detalle que precise por su cuenta vía web. Entre nuestras conclusiones, por lo tanto, la primera era que estos documentos de voluntades anticipadas debían difundirse entre los ciudadanos para que supieran no solo que tenían el derecho, sino una cierta orientación de cómo hacerlo. Otra segunda recomendación que dábamos en aquella época, estoy hablando de hace 9 años casi, es que algo que la ley decía
nosotros lo potenciábamos porque nos parecía extremadamente importante, que es que la persona firmante de un documento de voluntades anticipadas al mismo tiempo nombrara un representante o incluso un representante sustituto que fuera la persona que mejor pudiera interpretar como interlocutor ante los médicos que en aquel momento llevaran al paciente la voluntad de la persona cuando rellenó, firmó y entregó su documento de voluntades anticipadas. Esta es una conclusión que ha sido recogido, una recomendación en todos los modelos de comunidades autónomas. Pero lo más importante fue que nosotros hicimos una recomendación, una propuesta que no iba incluida en la ley del Parlamento de Cataluña de 2001, que era que se creara un registro unificado de los documentos de voluntades anticipadas, de manera que la persona no solo lo entregara a su médico, el hospital donde tuviera una historia clínica, o lo llevara encima, lo entregara a los familiares, etcétera, que eso también, sino que hubiera un lugar donde pudiera entregarse un registro que vía telemática pudiera ser consultado por cualquier profesional sanitario, cualquier institución autorizada para hacerlo, de manera que supiera si la persona había entregado ese tipo de documentos y qué decía el documento. Todo eso con la finalidad de respetar al máximo la voluntad de la persona que había entregado ese tipo de documentos. Bien, pues afortunadamente en junio de 2002, por otra ley del Parlamento de Cataluña, se instaura este decreto en el Departamento de Salud y más tarde, en el mismo 2002, a finales de año, cuando el Congreso de los Diputados aprueba la Ley Básica Estatal de Autonomía del Paciente, también recoge esta posibilidad de documentos de voluntades anticipadas y más tarde, en el 2007, mucho más tarde ya, también crea el registro estatal de documentos de voluntades anticipadas, que no es más que un registro de los registros hechos por las diferentes comunidades autónomas. Hay algunos otros aspectos que nosotros proponíamos en nuestro documento, algunos otros modelos lo han recogido, otros no, pero en general consideramos que su repercusión y su influencia en la opinión pública, en los centros asistenciales, en los comités de ética y en las instituciones y el legislador ha sido muy importante. No ha tenido la misma fortuna el documento que en 2003 elaboramos y publicamos acerca de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. No ha tenido la misma fortuna, digo, porque si bien ha tenido una enorme repercusión en círculos bioéticos, en círculos jurídicos, en círculos biosanitarios, en instituciones sanitarias, etcétera, no ha tenido el menor impacto en la reforma de la legislación. Es decir, lo que pedíamos que claramente era la despenalización en ciertas circunstancias de la eutanasia o de la ayuda médica al suicidio no ha sido recogido hasta el momento por el legislador. Sin embargo, sí ha tenido cierta influencia, incluso influencia o repercusión institucional, cuando el Comité Consultiu de Bioética de Cataluña, en marzo de 2006, aprobó un informe sobre ese tema, redactado por una comisión de expertos nombrados oficialmente por el director general de Recursos Sanitarios, es decir, era un grupo de trabajo formal, por decirlo así, y este informe fue aprobado con solo un voto en contra por el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, y en este informe recoge buena parte de los argumentos y de las recomendaciones que hacíamos en nuestro documento de 2003. Aparte de eso, de momento, desafortunadamente, pensamos muchos, no ha tenido ningún tipo de repercusión legislativa. Esperemos que quizá en el futuro lo tenga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El tema, la verdad, es que es para nosotros muy interesante, pero quizás tenemos que hacer más jornadas sobre estos temas. Hay que ir acabando. Y antes de ceder la palabra a Consuelo Vázquez, voy a dar dos pinceladas acerca de su currículum. Ella es abogada y es economista y es directora, como he dicho antes, de la Comisión Española de la UNESCO. Se hace cargo de lo que son proyectos UNESCO y de la red civil.
La Red Civil UNESCO, como ustedes saben, compone escuelas, clubs y cátedras. Ella es directora de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores y ha tenido la responsabilidad de exposiciones importantes en la Bienal de Venecia, en El Cairo, Alejandría, Basilea, Estambul, y además directora de Cultura de la Comisión del Quinto Centenario. Ustedes saben que esta comisión reúne a 22 países de América Latina y que tiene un trabajo sobre congresos, exposiciones, etcétera, bastante importante. Además es miembro de diversas sociedades científicas, de la Fundación contra la Droga, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y un largo etcétera que por razón de tiempo voy a evitar. Y lo que no voy a evitar es darle de nuevo las gracias y pedirle que con sus palabras clausure este seminario. Gracias, Consuelo. Muchas gracias, María. ¿Funciona? Bien, sin más. Señoras, señores, es para mí una gran satisfacción reunirme hoy aquí, en este recinto, con motivo del tercer seminario internacional sobre la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, UNESCO, Justicia, Riesgo y Salud, a iniciativa de la Cátedra de Bioética del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Barcelona, se comparten valores que no serían ni universales ni excepcionales en ausencia de los valores espirituales o de las influencias creativas de las que está investida procedentes de una diversidad. La filosofía, los valores, el código ético y el modo de pensamiento transmitido por las tradiciones orales, las lenguas y las diversas manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de la vida comunitaria. Señoras, señores, ¿qué es la UNESCO? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas que fue fundado el 16 de noviembre del año 1945 y por decreto de 20 de febrero de 1953 España fue admitida en la organización, suscribió la convención y se constituyó la Comisión Española de la UNESCO, que desde esa fecha, desde el año 53, está integrada por una red civil, compuesto, como ha dicho, me ha adelantado María, por escuelas asociadas a la UNESCO, que en España hay 250, por centros, asociaciones, clubs UNESCO, que en España hay 50, y por una red civil importante de las cátedras UNESCO, que en España hay 60. La UNESCO promueve la cooperación internacional entre sus 193 Estados miembros. La UNESCO funciona como un laboratorio de ideas, como organismo normativo con miras a establecer acuerdos universales sobre los problemas éticos, como es este seminario que nos ocupa, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que, como saben, es el instrumento normativo más reciente en materia de bioética, aprobada por la Conferencia General en el año 2005. Esta declaración sigue a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, elaborada por el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y aprobada en 1997. Esta declaración sirve como referencia jurídica y base de reflexión sobre cuestiones fundamentales como la clonación humana. En 2003 se añadió la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, que establece los principios éticos que deben regir la reunión, tratamiento, conservación y utilización de los datos extraídos de muestras biológicas, sangre, tejido, saliva, esperma, habida cuenta del papel cada vez más importante que está desempeñando en nuestra vida. Todo ello en respuesta a los retos cada vez mayores que plantean los avances científicos y tecnológicos. La UNESCO sirve de ayuda a los Estados miembros a fortalecer sus capacidades humanas e institucionales en diversos campos: educación, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanas, cultura y comunicación. La Red Mundial de Cátedras UNESCO, donde está ubicada la Cátedra de Bioética que dirige la profesora María Casado, nace como instrumento al servicio de los objetivos clave de la Organización de Naciones Unidas, lanzadas con el nombre símbolo UNITWIN, o hermanamiento entre universidades o entidades formadoras de enseñanza superior.
El hermanamiento supone la cooperación entre universidades de países desarrollados o países en vías de desarrollo, con el fin de reducir desigualdades en el terreno de los recursos e infraestructuras. Para mantener un pluralismo cultural, dos de los objetivos esenciales de la UNESCO en el terreno del desarrollo cuantitativo y cualitativo. La red de cátedras UNESCO empieza a tener una relevancia esencial en el contexto de las Naciones Unidas, ya que la universidad o enseñanza superior atraviesa una crisis notable por su falta de presencia en los procesos de cambio social, por su falta de recursos, por su clara masificación y por su falta de innovación, adaptación a proyectos de la UNESCO para la paz y el desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. De entre los muchos programas que desde su creación ha lanzado la UNESCO, uno de los que sin duda ha tenido más éxito ha sido el de las cátedras UNESCO, impulsado en 1991 por el profesor Mayor Zaragoza. El objetivo de fomentar el desarrollo y la transferencia de recursos humanos de nivel universitario entre universidades de distintos países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo. La respuesta de las universidades españolas fue extraordinaria y en este momento nuestro país es el Estado miembro de UNESCO en el que existe mayor cátedras UNESCO. Y desde aquí les hago una llamada a los profesores que estamos abiertos a la creación de nuevas cátedras UNESCO. Deseo, sin embargo, dirigirles unas palabras. ¿Qué UNESCO queremos para el siglo XXI? La UNESCO, como organización intergubernamental que agrupa actualmente 193 estados, su objetivo es contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad, estrechando la cooperación entre las naciones en los ámbitos de educación, ciencia, cultura y comunicación. La Comisión Española de la UNESCO, que plantea como gran objetivo la construcción de la paz en la mente de los hombres, promueve la educación para todos e impulsa la asociación entre los distintos agentes, tanto del sector público como privado, como de las organizaciones no gubernamentales, y es consciente de la importancia de la educación en valores para sus metas. La educación superior es un bien público y un imperativo estratégico para todos los niveles de educación y la base para la investigación. La innovación y la creatividad debe ser un tema de responsabilidad y de apoyo económico por parte de todos los gobiernos. Con esta declaración comienza el comunicado oficial de la Segunda Conferencia Mundial de Educación Superior que se celebró en París en julio del pasado año. El comunicado destacaba, tal como se indica en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la educación superior debe ser igualmente accesible para todas las personas en base a sus méritos. Porque no cabe duda que contribuye a erradicar la pobreza, al desarrollo sostenible, al progreso, hacia los objetivos del desarrollo económico. Los delegados reunidos en París hicieron una llamada a los gobiernos para que se mantenga y en la medida de lo posible se incremente la inversión en educación superior, con el objetivo de mantener calidad y la igualdad en todo momento y promover la diversificación, tanto garantizar el acceso de educación superior como su financiamiento. En las acciones que se esperan de la UNESCO se exhorta a promover la movilidad y los intercambios de estudiantes y académicos y al mismo tiempo a desarrollar estrategias para evitar la fuga de cerebros. Los delegados acordaron manifestar su apoyo a la decisión de que el foco de la conferencia mundial estuviera centrado en África, el continente donde crece más rápido la matriculación en educación superior, pero también el que menos porcentaje de la población tiene acceso a ella. El camino iniciado por la Comisión Española para el fortalecimiento de la red de cátedras UNESCO es un proyecto que en este momento se construye. Primero, la construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria, con un modelo de desarrollo humano integral sustentable. Debe ser asumido por todas las naciones del mundo y por la sociedad global en su conjunto. Nuestro país es marcadamente pluricultural y multilingüe. La integración regional, el abordaje en los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren enfoques propios y que valoran la diversidad humana y cultural como principal riqueza.
Señoras, señores, las cátedras son ámbitos de excelencia en la docencia, creadas mediante un acuerdo entre UNESCO y cada universidad, siendo un instrumento para el fomento de relaciones internacionales y puesta en valor de conceptos innovadores a nivel internacional. Cada cátedra tiene un ámbito definido, acorde con las necesidades o potencialidades, además de existir redes temáticas o territoriales conformadas en distintos proyectos. España cuenta, como les he comentado, una gran variedad de cátedras, 60, en las que están los temas de medio ambiente, educación, cultura, patrimonio, mujer, infancia, migración. Entre ellas, la Cátedra de Bioética, donde estamos, es ahora que cumple 3 años, creada para ser uno de los principios esenciales que potencien el desarrollo en las esferas de competencia de la UNESCO, para favorecer el intercambio de experiencias y conocimiento entre universidades. Hay que considerar que la sociedad y la universidad se crearon para ser instituciones innovadoras en el sector de la vía jurídica y de la bioética, y que poseen un reconocimiento, una experiencia en la investigación y en la formación de dirigentes en este ámbito. Hay que considerar, además, que el trabajo conjunto de investigadores de regiones de todo el mundo aporta grandes beneficios a toda la comunidad académica, teniendo presentes los objetivos de la UNESCO. Teniendo en cuenta las llevadas a cabo por la Cátedra de Bioética que dirige doña María Casado, que ha procurado desde su creación el hermanamiento entre países, establecimiento de redes y otras formas de vincular en este encuentro. Ha realizado un conjunto de actividades de formación, capacitación, investigación de alto nivel y renombre internacional a diferentes equipos de investigación y docencia en la sociedad y en la universidad. La UNESCO, a corto plazo, sirve y facilita instrumentos jurídicos actualmente vigentes y los tratados internacionales relacionados con la bioética. Ha profundizado en el estudio de los derechos del individuo y la posible colisión de estos entre sí, la protección de las generaciones futuras y el interés de la investigación científica. Ha proporcionado información suficiente para las ciencias básicas, especialmente biología molecular y genética, con objeto de abordar la problemática que presenta la manipulación genética y la terapia genética. Analizar las repercusiones de la manipulación genética y la reproducción artificial en el plano personal y en la estructura de la sociedad. A largo plazo hay que proponer cauces para regular la manipulación genética, ya sea por motivos terapéuticos o para solucionar caracteres de las personas afectadas a la vista de los sucesivos avances científicos. Hay que tomar posiciones ante los nuevos descubrimientos y su aplicación en seres humanos, tales como la clonación, la irrigación, facilitar progresivamente información acerca de las investigaciones del proyecto Genoma Humano. Señoras, señores, la UNESCO hace hincapié en la adecuación de los proyectos. Hay que formar capital humano para la gestión cultural y científica. Hay que facilitar procesos que contribuyan a la creación y mejora de agentes y profesionales en el sector científico. Hay que aunar el concepto de bioética con el de derechos humanos, encardinar en los objetivos de la UNESCO en orden a la promoción de derechos y libertades en el contexto de los problemas derivados de la investigación. Y les voy a hablar de unas prioridades de los objetivos que son importantes y que están en la mente de todos nosotros. Grupos de población prioritarios: las mujeres, la población inmigrante, los jóvenes, la infancia y la población en exclusión social. Y hay prioridades transversales: la pobreza, los derechos humanos, la diversidad cultural, la equidad de género. Y les voy a añadir también que hay países en un grupo prioritario para la cooperación. Está en Iberoamérica, Honduras y Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Haití, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y la República Dominicana. En el Mediterráneo, Oriente Medio y Próximo, Mauritania, Argelia, territorios palestinos y la población saharaui. Etiopía, Mali, Mozambique, Senegal, Cabo Verde y Níger. En Asia y Pacífico, las Filipinas y Vietnam.
Reitero, considerando que el intercambio de conocimientos y experiencias entre las universidades y otros establecimientos de enseñanza superior constituyen uno de los principales medios de fomentar el progreso en las esferas de competencia de UNESCO, convencidos de que la labor conjunta entre profesores, investigadores y administradores de universidades de distintas regiones del mundo será muy beneficiosa para una comunidad académica en su conjunto. Teniendo presente la misión y los objetivos que asigna a la UNESCO su Constitución, así como el papel de la organización en la promoción de la cooperación interuniversitaria a escala internacional, teniendo en cuenta la experiencia del programa internacional UNITWIN y las cátedras UNESCO, que ha fomentado la movilidad académica y la transferencia rápida de conocimientos gracias al hermanamiento, a la creación de redes y a otros dispositivos de establecimientos de vínculos, señoras, señores, estoy segura que la Cátedra UNESCO de Bioética continuará con su labor iniciada ya hace 3 años, de asociar sus actividades a las diferentes cátedras y redes interuniversitarias para que participen en sus programas, especialmente en los Estados miembros de Europa, América y África, así como las actividades de cátedras análogas con otras regiones del mundo. Reitero mi agradecimiento por haber tomado la iniciativa de organizar este seminario, destacar la transmisión de valores, la ilusión, el esfuerzo, el trabajo que ha realizado la Universidad de Barcelona, doña María Casado, su equipo, los participantes, por esta iniciativa que servirá de una puesta al día y divulgación de aquellos estudios que abordarán los diferentes perfiles de las cátedras UNESCO de bioética, cuyas aportaciones estoy segura que serán fundamentales para el logro de los objetivos de UNESCO. Y bueno, doy por clausurada este seminario suscribiendo las palabras del profesor Mayor Zaragoza. Confiamos y deseamos que sigamos trabajando para que nuestra sociedad local o global esté constituida verdaderamente no por espectadores de lo que acontece, sino por ciudadanos plenos y participativos. Agradezco la dedicación y aliento a que sigan por esta senda que es sin duda la que puede conducir un día a esa paz que todos anhelamos. Muchas gracias. Bueno, pues con las palabras de la directora damos por clausurado el programa. Solo gracias a todos por haber venido, por estar aquí, por haber dado soporte y por haber realizado todas las tareas previas que había que realizar para que fueran un éxito. Gracias.